¿Sabías que hay muchos alimentos que están causando la muerte de miles de personas al día en todo el mundo? Y al año acaba con alrededor de 40 millones de vidas, cosa que es realmente alarmante, porque estos productos te apuesto que los consumes en tu día a día y causan más muertes que el alcoholismo, más muertes que el tabaquismo e incluso más muertes que los asesinatos. Tan solo en el continente americano son los culpables del 77% de los fallecimientos anuales y se estima que para el 2040 las nuevas generaciones van a tener un promedio de vida mucho menor que las generaciones actuales que hoy en día están en una edad adulta. Es decir, tus hijos tendrán un promedio mucho menor de vida debido a estos alimentos, que 100% seguro les das de comer y seguramente lo tienes en tu despensa. Y los protagonistas de esta tragedia mundial son las tortillas, el pan, toda la comida rápida, toda la comida empaquetada y todos los líquidos envasados a excepción del agua. Puede ser que tú consideres a un alimento saludable, pero puede que la realidad sea otra. El problema hoy en día es que la industria altera la mayoría de estos alimentos, principalmente los carbohidratos. Estos carbohidratos modificados se les denomina carbohidratos refinados, los cuales pasan por un proceso industrial con el fin de que sepan más rico y duren más. Durante el proceso se les elimina la mayoría de sus nutrientes, minerales, vitaminas, la fibra y se les sustituye por aditivos que le encantarán a tu paladar. Pero debido a que el alimento fue modificado, todo lo que lo compone es alterado y aquí entran dos problemas. Número 1. Te vas a volver adicto y vas a crear una dependencia hacia cierto alimento, por lo que tendrás la tentación de comerlo. Y número 2, el cuerpo lo va a convertir rápidamente en azúcar, químicamente llamada glucosa. Si uno se vuelve dependiente de algún alimento, como por ejemplo que no puedas comer carne sin tortillas, esas tortillas se convertirán en azúcar. Y si exageramos en el consumo del acompañamiento de tortillas más los otros alimentos ingeridos, estos se convertirán en grasa. Esto quiere decir que al comer cualquier alimento, nuestro organismo lo convertirá en energía, la cual se utilizará para poder vivir. Pero cuando comemos de más, esa energía va a exceder y el cuerpo no tiene la necesidad de utilizarla, por lo que la almacenará. Primeramente la va a poner en almacenes especiales de azúcar en forma de glucógeno que tenemos en los músculos y en el hígado. Pero una vez estos se llenen, se almacenarán en algún otro lugar en forma de grasa. Y ese exceso de grasa que tiene deriva un sinfín de enfermedades muy graves que pueden llevarte a la muerte, como son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, afecciones cardíacas y algunos tipos de cáncer como es el de mama y el de colon. Y el problema se va a agravar cuando estas enfermedades o algunas otras se combinan entre sí, causando un síndrome metabólico, cosa que es muy común entre las personas con sobrepeso y obesidad, pero en la mayoría de las veces esto no se sabe. Y ahí lo tienen, amigos, no se pierdan el próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que en la segunda parte del tema vas a averiguar qué tiene en común la cocaína con la comida. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.